Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos un día más a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña. En este programa en el que vamos a repasar los asuntos más importantes, ya muy cercanos a la Navidad, a la celebración de esa Nochebuena y prácticamente en esta última picota de los miércoles del año, porque nos despediremos hasta que entre el nuevo año, esperemos que con mejor fortuna. Abel Hernández, buenas noches. Buenas noches. El año ha sido duro, ¿eh? Duro, y bueno, yo creo que todavía queda. Esperemos que la lotería el domingo palie algunas cosas en toda España, en Extremadura, y ojalá sea aquí cercana a nosotros, ¿no? Esperemos que así sea. Paco Gómez. Hola, Paco Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? El año, el balance que puedes hacer en general, en términos generales. Muy pesimista, muy pesimista. El año ha sido nefasto. Dicen que los años malos suelen ser los bisiestos. El año pasado fue el bisiesto, ¿no? Pero este yo creo que ha superado el bisiesto. Y entonces, bueno, en los días que quedan, como bien habéis dicho, en esta semana es la lotería. Dicen que los que jugamos por necesidad perdemos por obligación. A mí no me tocó nunca nada, y a mí ni los curas cuando chico, pero quiero decir que en la esperanza esta de que es lo único que nos puede salvar un poco el año, a los que tengan la suerte de que les sonría la diosa fortuna. Claro, el problema es que no toca a todos. Entonces, al final llegaremos el día 22 a la 1 de la tarde con la misma desilusión de todos los años, ¿no? El día de la salud. El día de la salud, efectivamente, el que más se celebre la salud y la amistad. Y la amistad. Sobre todo si tienes un amigo que le ha tocado algo. Sí. La exaltación de la amistad. La exaltación de la amistad, efectivamente. Bueno, vamos a hablar precisamente de términos económicos, porque saben ustedes que el gobierno regional está negociando con el central la famosa deuda histórica, que llevamos hablando de ella ni se sabe cuántos años, pero parece ser que ahora ya hay cierta disposición para que se reintegre a Extremadura la cantidad de dinero que en inversiones se han dejado de realizar en nuestra comunidad autónoma durante decenas de años. Aquí vuelve de nuevo a surgir la polémica, puesto que, como sabéis o como saben ustedes, el pasado lunes por la tarde se reunió el presidente regional Monago con el ministro Montoro para hablar sobre la negociación de 430 millones, que es con la que se presenta el gobierno regional a demandar al gobierno central. Sin embargo, el Partido Socialista y el PRES creen que es insuficiente, y así lo han hecho saber durante todos estos días. Incluso el secretario regional de los socialistas, Guillermo Fernández Vara, ha llamado de tomadura de pelo el que se baraje esa cantidad de 430 millones. Por su parte, el responsable del PRES, Damián Benito, parlamentario de esta formación en la Asamblea de Extremadura, ha echado mano de las cifras que se han barajado según un estudio económico que realizó la Universidad de Extremadura hace ya tiempo, y en el que se podía cifrar en 14.000 millones de euros la cantidad que el Estado debería abonar a la Comunidad Autónoma de Extremadura. En cualquier caso, esos 430 millones parece ser que es la cantidad definitiva que se va a saldar, con la que se va a saldar esta negociación, y si no se baja de ahí, pues bueno, nos podemos sentir afortunados porque menos da una piedra. En cualquier caso, también hay que decir que Fernández Vara ha dicho que solamente en los últimos 2 años, desde el año 2011 hasta este año 2013, la desinversión que ha realizado el Estado en la Comunidad Autónoma de Extremadura se puede cifrar en 500 millones de euros, es decir, que prácticamente suple lo que se suele o lo que quiere pedir el gobierno regional como deuda histórica por este concepto. Abel, ¿qué te parece? Vamos a ver, a mí en primer lugar me extraña muchísimo que se creara una comisión en la que todos los partidos estaban de acuerdo para cuantificar el tema de la deuda histórica, tanto cuando gobernaba el Partido Socialista como cuando ahora está gobernando el Partido Popular. Esa comisión era la que iba a informar, la que iba a cuantificar el tema de la deuda histórica. Y de pronto aparece el presidente Monago yéndose a Madrid con el consejero de Economía y Hacienda para hablar con Montoro y fijar ellos por su cuenta, es decir, como diciendo vamos a apuntarnos un tanto y por lo tanto nosotros somos los que hemos traído la deuda histórica a Extremadura. A mí me parece que si eso se produce así va a ser cerrar un tema tan importante como el de la deuda histórica, cerrarlo en falso, ¿no? Porque en el fondo, ¿cómo se cuantifica la historia? Porque aquí lo que estamos hablando también es de historia. Y lógicamente, si
esa herida se cierra en falso, no vamos nunca a entender que esta comunidad autónoma, es decir, los extremeños, hemos tenido durante mucho tiempo un olvido por parte del Estado importante, ¿no? Y por lo tanto me parece que el que lo haga solo un partido es un error de bulto, ¿no? Un error importante, tan importante que lógicamente cuando ahora se está planteando en Cataluña, como todos ustedes saben, un congreso donde se habla de los agravios de España contra Cataluña desde 1714, pues lógicamente, es decir, todos los partidos del arco parlamentario en Extremadura tendrían que decirle, bueno, nosotros vamos a cuantificar la deuda histórica también desde 1714, para que no diga, como dijo el otro día el señor Artur Mas, diciendo que Extremadura bajaba impuestos porque recibía subvenciones de todos los sitios, a lo que el presidente de Extremadura ha contestado con lo de los patos. No sé si habéis escuchado la frase de que Artur Mas vive como los patos de Castelar, ¿no? Los que están en el parque de Castelar en Badajoz. Pero todo eso no son ni más ni menos que juegos de palabras y cantos un poco de enfrentamientos en los que el presidente extremeño lo que está es en el fondo, es decir, siguiendo las directrices de su partido nacional, aunque en otras ocasiones diga, aunque a mí el partido me diga que no pague la extra, como le dijo Beteta, el secretario de Estado hace poco de Economía o de Hacienda, le dijo que no podría pagar la extra el gobierno de Extremadura. Dice que va a seguir adelante con eso, pero inmediatamente, es decir, aparece en la foto con Beteta y con el consejero, con el ministro Montoro, fijando la deuda histórica de Extremadura. Es decir, parece como poco decir, bueno, acábese un tema, empieces el otro y sobre todo háganlo ustedes todos juntos, porque si no lo hacen juntos vamos a seguir aquí con agravios, yo creo que siempre, ¿no? Bueno, le ha acusado además Monago a Mas de protagonizar un discurso de nacionalismo rancio, que es como textualmente lo ha denominado. Paco, ¿qué te parece toda esta historia? A mí lo primero que me sugiere el tema este es, me sorprende la diferencia de las cifras, ¿no? La vicepresidenta autonómica le exige hoy o ayer en unas declaraciones al señor Fernández Vara que presente las actas de las cifras que él había negociado de la deuda histórica con el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero, porque la diferencia es sorprendente. Se está hablando que parece ser que la cifra a la que han llegado con el ministro Montoro está en torno a los 500 millones y la que el gobierno socialista había negociado o pactado, de alguna manera puesto sobre la mesa con el señor Fernández Vara, está por encima de los 10.000 millones de euros, o sea, de 500 a 10.000, es una diferencia asombrosa. Pero yo lo que digo de la deuda histórica es efectivamente que cómo se cuantifica eso, cómo se cuantifica una cifra de arranque, una cifra de partida. La deuda histórica no es una deuda del Estado español con Extremadura solamente del anterior régimen, de la etapa de la dictadura. El retraso secular de Extremadura con respecto a otras regiones, sobre todo del norte, principalmente del norte, es histórico, la misma palabra lo dice. Antiguamente se decía que el hecho de haber instalado la industria que a su vez genera riqueza y empleo en el norte, no se sabía tanto si se debía a los intereses de la burguesía o era una estrategia del dictador que se decía que prefería tener concentrada la industria y la mano de obra, el movimiento sindical, en definitiva, en zonas muy concretas para controlarlo en caso de movilizaciones. La cuestión es que por esas razones o por otras, todo se volcó en las regiones del norte. Todo el desarrollo, toda la industria. Eso trajo no solo infraestructura, sino dotación de industria, dotación a las grandes ciudades, en definitiva, desarrollo, empleo y bienestar.
Eso es el retraso que tienen regiones como Extremadura y Andalucía con respecto al Estado español. Y eso hay que cuantificarlo. Eso no son 2 autovías, un tren AVE hacia Lisboa que pase por aquí y tenga 3 etapas. Eso hay que cuantificarlo, y de verdad hay que cuantificarlo sentándose en la Asamblea de Extremadura. ¿Qué es lo que no ha habido? No ha habido un consenso, y es lo que achacan los partidos de la oposición al gobierno regional, de que no han dicho, pues vamos a sentarnos y así tendremos más fuerza. Tendremos más fuerza cuando vayamos a negociar o a hablar del tema con el gobierno del Estado, si vamos unidos y llevamos las ideas claras. Además, Paco, yo creo que es decir, el hecho de hacerlo ahora tan rápido, sin esperar al dictamen de la comisión, a que todo el mundo esté de acuerdo, es en definitiva el decir, vamos a hacerlo rápido y cuanto antes. Nosotros decimos, hemos conseguido esto, sea poco, sea mucho, cuando yo creo que es una cuestión de mucho más calado. Es decir, si es que ahora lo que se está debatiendo es si hemos cerrado bien el planteamiento, la cohesión del Estado, es decir, en el sentido de distintas autonomías, cuando ahora estamos viendo que las determinadas autonomías están luchando por otra cosa que nada tenga que ver con lo que es decir, claro, Cataluña dice agravios, lógicamente los agravios tendrá que ser con el concierto económico vasco, que es distinto en lugar de con otras comunidades autónomas, pero eso quiere decir que aquí no se cerró bien esa cuestión, es decir, eso está se claro. hizo de alguna manera para pasar una página, pero hablando de comunidades como Andalucía y Extremadura, que no plantean en ningún momento el hecho de decir nosotros separarnos de nada, sino sencillamente queremos pertenecer a este Estado, pero que este Estado nos reconozca a todos el hecho de darnos todo aquello, no que se nos quitó, sino que no se nos permitió desarrollarnos como los demás, para poder empezar todos desde la igualdad. Es decir, porque a lo mejor resulta que si empezáramos todos desde la igualdad, pues nosotros llegábamos antes. No se vayan a pensar determinados territorios como Cataluña o el País Vasco o otros territorios de este país, que ellos han llegado antes porque sí, sino que lógicamente ha habido una historia, y esa historia hay que valorarla y hay que cuantificarla, y para eso lo tienen que hacer todos los extremeños juntos. No puede un solo partido decir, me voy allí a sentarme a negociar, a pedir una peseta. No, se trata de hablar de justicia y de tiempo, que nos ha costado lógicamente llegar a eso. Eso está claro. Los gobiernos anteriores de la democracia intentaron cerrar el abanico de las diferencias, no cabe duda, infraestructuras, muchas dotaciones, pero eso no es suficiente. O sea, como decía antes, el retraso histórico, la deuda histórica, el retraso de Extremadura es secular. O sea, hasta hace relativamente poco tiempo, las inversiones en Extremadura, capital extremeño, mejor dicho, se invertía fuera. O sea, yo conozco un caso concreto de un pueblo de Extremadura donde el presidente de una multinacional es extremeño, tiene su capital invertido, y me contaban como caso curioso la paradoja que se daba de Andalucía en el referente al cultivo del arroz. Resulta que era una fábrica de fertilizantes instalada en Barcelona. El capital era andaluz, de los capitalistas terratenientes andaluces que invirtieron que pusieron la factoría en Cataluña. Bueno, el fertilizante, el 80% de los productos que fabricaban se consumían en Extremadura, y la mano de obra de esa factoría, de esa fábrica, en un alto porcentaje también eran obreros extremeños y andaluces, con lo cual capital extremeño y andaluz, productos que se consumían mayoritariamente en Extremadura, sobre todo en la isla del Guadalquivir. Aquí en Extremadura, los arrozales que tenemos aquí en las Vegas Altas y las Vegas Bajas, era un fertilizante concreto que se consumía mayoritariamente en Extremadura y en Andalucía, y la mano de obra, obreros extremeños y andaluces, con lo cual eso demuestra que esos agravios comparativos, que por las razones que sean preferían instalar la fábrica
Yo ahí entiendo que no había solo, como he dicho antes, intereses de la burguesía catalana y vasca fundamentalmente. Yo creo que esa estrategia que se le atribuía al dictador de tener todo el movimiento obrero concentrado en un punto por si en un momento determinado había que echar mano, también se dio. Es que las comunicaciones eran claves, es decir, ¿por qué se industrializa todo el norte? Lógicamente, porque las comunicaciones de cara a otros países de Europa eran mucho más fáciles. Y ese agravio y aquí no teníamos absolutamente ninguna infraestructura, digamos, diaria, hasta el ferrocarril a finales del siglo XIX, cuando realmente podemos tener esa posibilidad. Y hoy, por ejemplo, si nos está otra vez volviendo a decir continuamente, alargar el tema del AVE, ¿por qué? Porque siempre se plantea la cuestión en que hay pocos habitantes, es decir, nosotros somos un territorio muy amplio, con una población muy dispersa y pocos habitantes, y por lo tanto eso se nos va a achacar siempre, que ha aparecido cada vez que se habla de qué dinero recibe tal territorio y tal otro, y es que cada uno debe recibir lo que realmente aporta, y aquí cada ciudadano extremeño, aunque sean muy pocos, cada uno hace su declaración de la renta y lo aporta. Mira, lo que más ilustra esto que estamos hablando, Abel, es lo que ha pasado en Monfragüe hace 2 semanas. Sí. Extremadura es un territorio para que vengan 4 escopeteros a pegar tiro en un parque nacional, que se dice pronto, en un parque. Yo no me imagino en Doñana un domingo, el puente de la Constitución, matando ciervos o conejos, me da igual, cortando carreteras para que los cazadores no tuviesen ningún problema y avisando de que era peligroso cruzar por determinados sitios. Eso demuestra el retraso secular que ha tenido Extremadura. Extremadura era una zona y para venir en plan de ocio a pasar el tiempo, tenían incluso gente gente extremeña que había hecho amistades en Cataluña, en País Vasco, en Madrid, y tenían el territorio como una zona de ocio para cacerías, para juergas y para... El gran parque de ocio de España. El parque de ocio. Y eso está costando mucho trabajo. Ese agravio comparativo está costando mucho trabajo de nivelar. Se ha hecho mucho por los gobiernos anteriores, pero todavía cuesta, y vamos a hacer, si ahora se ponen de acuerdo a nivel de todos los niveles institucionales que hagan falta, y de una vez por todas se compensa ese agravio que ha tenido Extremadura, lamentablemente. Sí. Agravio que incluso, bueno, pues se manifiesta en la negativa de la industrialización de Extremadura, punto clave, por ejemplo, de la refinería, ¿no? Balboa, que ha sido ya un tema más de intereses económicos y políticos que otra cosa. Eso es lo que sí, lógicamente, claro, es que de alguna manera a lo largo del desarrollo del capitalismo en este siglo XX, cuando se ha empezado a plantear el tema del desarrollo sostenido, que aquí hablamos mucho, y que nos están dando una muestra los países en vías de desarrollo, que cada vez que se juntan en cumbres para el desarrollo sostenido, me parece muy bien cuando vengan países que están en vías de desarrollo y digan, oiga, eso lo dice usted ahora porque usted ya está desarrollado, ¿verdad? Y me lo viene a contar a mí que no lo estoy, por lo tanto no llegamos al acuerdo. Pues aquí sucede una cosa igual, es decir, no, es que eso produciría, y hay gente que cae en esa trampa de decir, no, hay que cuidar el medio ambiente, sí, pero páguese, es decir, si no pasa nada porque yo tenga un aire puro, eso es buenísimo, pero resulta que con el aire puro no se comen patatas, ni se paga la luz, que resulta que aquí también tenemos mucha energía, mucha luz, y no veo yo que nadie venga aquí a decirnos, señores, los extremeños, como tienen ustedes muchos pantanos y tienen mucha energía eléctrica, pues van ustedes a tener la luz gratis, porque podría hacerse si los que explotan eso realmente no fueran otros y fuéramos lógicamente nosotros. Claro, que para eso habría que haber mantenido lo de siempre, es decir, haber mantenido las cosas públicas que privatizamos y que empezaron con gobiernos también socialistas, y después con el señor Aznar liberalizando las eléctricas, y lógicamente pues ahora lo que pasa, las eléctricas acuden a una subasta a comprar la luz, y resulta que depende cómo salga la subasta, que siempre sabemos cómo va a salir, pues al final la pagamos los que no vamos ni a la puta perdón por la expresión, ni a la subasta ni al mercado, claro. Ahora hablaremos de eso porque es un tema realmente candente y de importancia, el hecho de que se anuncie otra nueva subida en la base reguladora que el gobierno tiene o que maneja
la tarifa eléctrica. Ciertamente somos productores, pero volviendo a lo que tú habías dicho, Abel, si ustedes quieren que esto sea un gran parque de ocio, o sea un gran parque natural, páguese. Y lo somos, ¿no? Y nos dedicamos todo el mundo a esta aventura ecológica y maravillosa y verde, que por otra parte es muy bonito que Extremadura conserve sus bosques y etcétera, sus parques y tal, pero en cualquier caso páguese, ¿no? Sobre las cantidades, una vez si se acuerda, parece que hay buen entendimiento entre el gobierno regional y el gobierno central, esas cantidades, según vuestro criterio, ¿cómo deberían utilizarse? Hombre, yo creo que en principio deberían utilizarse para aquello, para lo que se demanda. Es decir, si estamos demandando dinero por un agravio histórico en el que no se ha producido una industrialización de este territorio, no ha habido buenas comunicaciones, no se han hecho inversiones que en otras zonas del Estado sí se hicieron, debería de invertirse en eso. En principio, lógicamente, yo creo que sería tan importante el hecho de decir, no, mire usted, 430 millones, pero aparte de eso, les vamos a montar 2 grandes fábricas de no sé qué y de no sé cuál, porque cuando aquí se habla luego de la crisis que sucede en los astilleros o de la crisis que sucede en las grandes fábricas del automóvil y qué triste se quedan aquellas comarcas, pues uno se pone a pensar y dice, si nosotros lo hubiéramos tenido alguna vez, pues es decir, si hubiéramos tenido eso, también hubiéramos tenido ahora esa mala situación. Pero por lo tanto, aquí lo que se tiene que hacer es mantener lo que tenemos, pero crear de alguna manera algo que nos permita que nuestros jóvenes tengan empleo, que los pueblos no se queden absolutamente vacíos, es decir, que se mantenga lo que es nuestra propia manera de ser, nuestra manera de entender el mundo, que es un vasto territorio con muchos habitantes que tienen que salvaguardar ese territorio, pero que también tienen derecho al trabajo y que alguna vez, por una vez, si hubiera industrias en Extremadura, se reinvirtiera el planteamiento de siempre. Es decir, desde históricamente del centro de España han salido las personas hacia la periferia. No pasaría nada, y se lo digo desde aquí a esos territorios históricos, porque alguna vez desde la periferia se viniera al centro, no al centro de Madrid, que era el centralismo, que eso es otra cosa totalmente distinta, sino a los que estamos al lado del centro, que nos llamaban centralistas y no éramos ni más ni menos que los hermanos pobres del centro, ¿no? Por lo tanto, que vengan a Extremadura y a Andalucía y a Castilla-La Mancha o a Castilla-León. Como se decía antiguamente, a provincias. Exactamente, a provincias como se decía antiguamente. Sobre todo en industria, ¿no? En empleo y en infraestructura, lógicamente sin una red. Yo hay un tema, y no es porque la línea pase por la zona donde eran mis padres, que en paz descansen, la línea Zafra-Huelva de ferrocarril. Es del siglo XIX, es tercermundista. Ahí los trenes, cuando cogen las curvas a 40 kilómetros, el techo, yo he conocido los trenes, los vagones aquellos de madera, que cuando cogían las curvas el techo se abría como una persiana de esos trenes de carbón. Sí. Bueno, pues prácticamente los trenes actuales por esa línea pasan a la misma velocidad que aquellos 60, trenes 70 años, a los que se le abría el techo cuando cogían las curvas como la cogieran una mejita ligero. Pero en infraestructura que van a ser las que hagan sostenibles las industrias. Los jóvenes lo que necesitan es, y querrían, es tener su empleo, su futuro lo más cercano de su tierra. Yo estoy convencido de que la juventud de este país es la más preparada de la historia. Lo están demostrando. Cuando salen ahora al extranjero, el extremeño que se va a Suiza, a los 2 días hace el reloj igual que el suizo que lo lleva haciendo 300 años. Estoy convencido, son los más preparados. Si tenemos mano de obra cualificada, preparada, pues esa deuda histórica, esos dineros de la deuda histórica, empléense en industria. Lógicamente, tampoco en estas cuestiones la industria debe ser con productos, con materias primas
con materias primas de la tierra. Pero no está tampoco de más en las nuevas tecnologías de futuro, que se invirtiesen en proyectos de futuro, porque esas inversiones las podemos atender perfectamente, porque nuestra juventud y nuestra mano de obra es la más preparada de todos los tiempos. Solamente hace falta decisión política para que vengan esas inversiones, capital público, capital privado, mixto, como se quiera, y que se instalen en Extremadura. Hay un... Cuidando mucho, porque ahora como está, digamos, en el candelero el tema que está sucediendo con Acores, que bueno, esa es otra. Es tristísimo que, lógicamente, bueno, pues ahí tenemos un medio, es decir, invirtamos en el sistema de cooperativas como ha sido Acores y se deje de la intervención política que está llevando, lógicamente, a un enfrentamiento en la gran cooperativa de cooperativas de Extremadura como es Acores. Es decir, se trata de invertir, claro que en industrias que tengan que ver con lo nuestro, pero para eso es necesario potenciar las comunicaciones y que no. Es decir, a mí me llama la atención poderosamente que se presente la ministra Ana Mato y el ministro del Interior en Barcelona a inaugurar el nuevo tren que conecta Barcelona con París, que tiene dos sentidos, fíjese. Tiene el sentido de decir, catalanes, si estáis con España, no preocuparos que os vamos a hacer trenes, por un lado, y por otro, pero vamos a hacer un tren que es una castaña. Se ahorra un cuarto de hora con ese nuevo tren ir a París. Un cuarto de hora se ahorra. Es decir, y ustedes entienden que tenga que hacerse una inversión de Barcelona a París para ahorrarse un cuarto de hora cuando hay comunidades autónomas en el territorio, para vertebrar el territorio, que son no solamente las radiales que están tirando hacia el norte, sino que conecten Andalucía con lo que era la Ruta de la Plata, es decir, que conecten con el... Claro, es que de alguna manera eso es lo que da beneficio de futuro. No hay eso es curioso forma. Lo que acabas de apuntar del AVE Barcelona-París, porque parece ser efectivamente que ha sido una gran infraestructura que ha costado muchísimos millones, y ahora, para ponerlo en marcha, mientras que Francia va a poner unas máquinas de último modelo, España va a reconvertir las máquinas de los primeros trenes de la Expo 92 para circular por esa línea. Sí, va a ser un cuarto de hora lo que se va a ganar. Exacto, sí. Es curioso, pero en cualquier caso sí tenemos un doble problema en Extremadura, y efectivamente uno de los apuntes importantes es que las comunicaciones se mejoren, porque aparte del problema de la inmigración exterior, de nuestros jóvenes que se van fuera de España, en Extremadura estamos en los últimos años viviendo un movimiento emigratorio también interior, de las poblaciones más rurales a las ciudades más cercanas y más pobladas de Extremadura, y eso hay que también tenerlo muy en cuenta a la hora de invertir en las zonas rurales para que no se despoblen. Es que lógicamente, que tú estás diciendo, la gente tiene que quedarse en su sitio, tiene que industrializarse, tiene que no sé qué, pero miren ustedes, los centros de atención centralizada de las poblaciones se van a cerrar a las 3 de la tarde. Y si a usted le pasa algo, pues es decir, lo que están haciendo con los centros de salud, cerrándose o poniendo un enfermero. Los PAC. Bueno, los PAC. Entonces, no me diga usted que queremos el desarrollo de Extremadura. No, usted lo que quiere decir es... vamos a centralizar más Extremadura. Es decir, al final va a resultar que lo que hemos aprendido del centralismo madrileño, de todo para acá, pues aquí se diga todo para las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque tributan poco, porque votan menos gente. Pero es que eso, lógicamente, una democracia que se precie, cada voto es exactamente lo mismo, y hay que atender lo mismo a 100 ciudadanos que a 1000, que tampoco... es decir, esa gente que se queda allí está manteniendo un pueblo, está manteniendo una manera de entender la vida, y eso, como nos lo carguemos, será irrecuperable. Eso sí que será irrecuperable. Y ver una Extremadura con 4 ciudades o 5 ciudades grandes y los pueblos muertos, eso sí que no se levantaría ni con varias generaciones. Yo no sé el tema de las comunicaciones en España, si es una ventaja o un inconveniente el que la capital del reino esté en el centro geográfico de la península, es decir, Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque se hicieron muy bien y se hicieron rápido las radiales. Todas las comunicaciones, tanto de ferrocarril
como carreteras son radiales. Para ir de Santiago a Almería había que pasar por Madrid, y es hasta lógico, o para ir de Barcelona a Huelva, pero lo que no parece lógico es que para ir de Bilbao a Valencia, por ejemplo, o de Badajoz a, no sé, por decir a Guadalajara, a Cuenca, pues hubiera que pasar necesariamente por Madrid, porque no es que fuera más corto, sino que se tardaba menos. Entonces yo no sé si el hecho de que la capital de España esté geográficamente en el centro de la península es una ventaja o un inconveniente, porque se han hecho muy bien las radiales, tanto en ferrocarril como en carreteras, pero luego las perpendiculares, la Vía de la Plata, daría un desarrollo importantísimo a Extremadura, el este de Castilla-La Mancha, Salamanca, Zamora. Ya ahí existe el corredor mediterráneo. La del oeste sí está, está en proyecto. La de Valencia hasta Almería, hasta Murcia, la de Levante es así. Pues igual que aquella se ha potenciado, señores, potenciemos también la del oeste, que aunque tengamos Portugal, si ya no hay fronteras, aunque tengamos Portugal al lado, eso no le va a dar servicio solo al oeste al este, mejor dicho, de la península nacional, sino Portugal, que ya no existen fronteras. Todo eso es desarrollo. Verás tú ahora, como se independice Cataluña, pues vamos a tener fronteras y vamos a emigrar más cerca, ¿eh? En lugar de irnos a Alemania, emigramos ahí a Cataluña. Y con respecto a eso que has tocado casi de pasada, sin que se note demasiado, Abel, lo de la CORES, la cooperativa, a mí me hace mucha gracia la señora teniente, la vicepresidenta. Esto, cuando no es la herencia recibida, es la manipulación. Parece ser que lo único que ha habido ha sido un defecto de forma, que la asamblea de Acores no se ha convocado en forma y han elegido... Hombre, hay algo más. Y es que hay algo más. Hay intereses enfrentados entre ciertas cooperativas. Que hay algo más sin duda. Pero vamos a ver, con todo mi respeto, cuando usted dice que el Partido Socialista ha manipulado a los cooperativistas, está usted diciendo que los cooperativistas, los miembros de esa cooperativa, son torpes, que se dejan manipular. Yo supongo que los cooperativistas no son los terratenientes. El sector agrario de Extremadura mayoritariamente está formado por gente que se levantan a las 6 de la mañana y que saben lo que es subirse en lo alto de un tractor y trabajar de sol a sol. Esos son los cooperativistas. No creo que se dejen manipular. Probablemente todos los partidos intentan arrimar el ascua a su sardina, eso no cabe duda. Pero cuando dice usted que es que han suspendido el acuerdo porque han sido manipulados, los está insultando usted a los cooperativistas. ¿Qué pasa? ¿Que los cooperativistas no tienen criterio propio para no dejarse manipular? Pero no debería entrar la política en absoluto, porque... y además que es un tema que no debía entrar. En otra expresión de la vicepresidenta, cuando dice... Tienen que tener en cuenta que, lógicamente, nosotros aquí también jugamos. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que los 10 millones de euros que le da a Cores, que están presupuestados, si no salen los que ellos quieren, entonces resulta que ya no se los da. Es decir, lo que estamos haciendo es, lógicamente, un flaco favor al cooperativismo en Extremadura. Hay que dejarles que ellos convoquen su asamblea de la forma que quieran y que salga el resultado que tenga que salir. Lo que está claro aquí es que nada más entrar en el gobierno de Extremadura el Partido Popular, ya se produjo un cambio en Acores, que ya lo hubo con la anterior dirección que estaba antes, porque, claro, aquí hay que cambiar todo lo que estaba antes para que no haya herencia recibida. Lógicamente, el gobierno del señor Monago tiene que tener en cuenta una cosa, y es que cuando pierda le puede pasar igual, que todos aquellos que estaban de antes pues también desaparezcan. Así que lo vayan aprendiendo también por si acaso.
Es que esto tiene un tufillo como que están otra vez como demonizando a los cooperativistas. Y yo, ya digo, los cooperativistas para mí tienen todos los respetos, porque una persona que lucha por su familia, que se levanta a las 6 de la mañana, que suda en el mes de agosto y que pasa frío, tirita, en esta fecha que estamos, ese hombre tiene todos mis respetos. Y aunque esté 14 horas en el campo, tiene su formación, afortunadamente, no es el agricultor de hace 50 años, tiene su formación y no se deja manipular. Yo creo que aquí está habiendo una cosa parecida a la demonización que se ha hecho o que se intenta hacer desde determinados medios con los sindicatos, aunque con todo lo que está cayendo, pues en algunos casos se aprovecha de que el tirón para hacer sangre, ¿no? Por lo que está ocurriendo en algunos sitios concretos con determinados sindicalistas, entre comillas. Pero con esto me suena un poco a algo parecido. Están demonizando porque está manipulado por el Partido Socialista. Bueno, yo, de verdad, eso es que todo el mundo intenta llevar el agua a su molino. Pero respetemos a los cooperativistas. Si ha habido un defecto de forma en la convocatoria, corríjase. Habrá más cosas, no cabe duda, como bien habéis dicho, pero que sean los cooperativistas los que organicen, los que se solucionen sus problemas. Porque si por un lado se está diciendo que el Partido Socialista los intenta manipular, también con estas actuaciones y con estas declaraciones del gobierno del GOBES, pues también se está tratando de lo contrario, ¿no? O sea, es un tema complicado. En fin, ciertamente cada vez que la política entra en los lugares que no les corresponde se empozoña la situación. Vamos a otra historia, precisamente lo había adelantado antes Abel. Vamos a hablar de la subida de la luz que el ministro Soria ha anunciado. La parte de la base reguladora que le toca al gobierno va a subir un 2%, cuando hasta en varias ocasiones dijo que no iba a subir la luz con la entrada del nuevo año. Sin embargo, no solo va a subir ese porcentaje, porque ya se está avisando que la nueva subasta energética que tiene lugar cada 3 meses, que corresponde también a este tramo del primer trimestre de 2014, las empresas van a subir su parte. Yo, claro, antes ha adelantado ya Abel un poco el histórico de todo este procedimiento que llegó con el gobierno nacional, con la privatización de las eléctricas, en la creencia de que la competencia favorecería al usuario, al cliente. Esto, a lo largo de todos estos años, se ha visto que ha sido justo al contrario, es decir, que las empresas prácticamente no compiten entre ellas, pero es que es más, se ponen de acuerdo para fijar la política de precios que ha de pagar el usuario. El resultado es que en 10 años la tarifa eléctrica ha subido un 70% en nuestra en esta vida. Sí, un 70% digo en el tramo de las empresas más el del gobierno, es decir, que hay que sumar el uno al otro, efectivamente, y es más de un 100 y algo por ciento. 112%. 112%, efectivamente. Esto, bueno, clama el cielo. Sobre todo cuando ayer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, se debatió un tema realmente interesante, que es hacer frente a la pobreza energética, que es un concepto nuevo que se acaba de acuñar y que responde a un dato, y es que en 2012, por ejemplo, se cortó el suministro eléctrico a 1.400.000 hogares por no hacer o no poder hacer frente a los recibos eléctricos. Ayer la oposición, o buena parte de la oposición, instaba al gobierno a que en estos meses, al menos de invierno, no se cortara la luz, el suministro eléctrico a las familias que no pudieran pagarlo. Muchas de estas familias, estamos hablando ya, ven ustedes, de 1.400.000 hogares, tienen que elegir entre comer y pasar frío. Y al final, evidentemente, hay que comer, no queda otra. Pero es realmente lamentable que en el siglo XXI nos estemos enfrentando a hechos como este. Yo la verdad es que no puedo aceptar el planteamiento de que alguien no tenga derecho a cosas tan básicas como es la luz para calentarse, el calor o el agua, ¿no? Es decir, son cosas que yo creo que perdemos el norte cuando planteamos que, bueno, es que hay gente que si no la puede pagar, pues que se le corte. No, realmente eso
no debe ser así. Y no entiendo tampoco por qué el gobierno ayer, cuando toda la oposición entera, es decir, lo que es la izquierda plural, es decir, plantea el tema del bono social, que no haya nadie, que además hay comunidades autónomas que se lo están planteando, por ejemplo, Andalucía en este caso está planteando desde su propia comunidad el tema de que no haya nadie que lógicamente se pueda morir de frío porque no pueda lógicamente hacer frente al gasto de luz, cuando ese gasto está subiendo de una manera absolutamente impresionante. Es decir, se dice no va a subir, pero al final sube. ¿Por qué? Porque entendemos y entiende en determinados partidos políticos y determinadas ideologías que libertad de mercado equivale a desregularización del mercado, es decir, que no haya nadie que regule los mercados, y eso el Estado tiene que estar ahí para regular los mercados. Y por lo tanto, si en el tema de la luz hay producción, hay distribución y hay intermediación, si alguien no regula esos tres conceptos, lógicamente subirá la producción, subirá la distribución, que es lo que nos cobran a nosotros, y los intermediarios también querrán cobrar lógicamente su parte. Y eso tiene que estar regulado por el Estado. No me vale el hecho de que me digan es que hay un déficit tarifario que viene de tantos años atrás, de tantos años adelante, porque ha habido gobiernos de los dos signos políticos, y digo de los dos, es decir, empezó con el señor Aznar, el señor Zapatero, con todos mis respetos, tampoco lo hizo, es decir, también siguió el plan trazado por el señor Aznar, y lógicamente yo creo que ha llegado el momento de que hay que regular determinados sectores estratégicos básicos, como es el de la energía, igual que nos planteamos las centrales eléctricas y las centrales nucleares y hablamos del sector estratégico de la energía. Eso tiene que regularlo el propio Estado en beneficio de los ciudadanos, no solo y exclusivamente de los beneficios económicos. Aquí, bueno, hay un problema, y es que las empresas eléctricas parece ser que no pueden perder. Cierto es que hicieron una serie de infraestructuras que ahora no se están amortizando, pero mire usted, muchas empresas pierden porque se han equivocado y asumen esas pérdidas. Lo que no pueden perder son los ciudadanos, que son los que siempre les toca pagar. Efectivamente. Y luego además esto de la modernización es relativo. Hace un año o 2 años, por unas nevadas que hubo en el norte, pues hubo un montón de pueblos, de ciudadanos que estuvieron sin luz porque había habido unas caídas de línea, no caídas tumbadas, sino caídas en los transformadores, y por lo cual lo de la modernización de las líneas a las que están obligadas las eléctricas, pues también es una cuestión relativa. A mí esto de las declaraciones contradictorias de Soria por un lado diciendo que no va a subir, y el ministro, el de Economía, el Guindos, diciendo que bueno, que no lo van a pagar los usuarios, que en cualquier caso el coste de ese déficit tarifario que no lo iban a pagar los ciudadanos, ni siquiera los usuarios. En principio lo iba a asumir el Estado, pero como al final le han dicho, no señor, esto va con cargo a deuda, y como la deuda no se puede tocar, pues ahora al final lo pagan los ciudadanos. Esas declaraciones contradictorias de esta gente no me sorprende, porque es a lo que nos tienen acostumbrados. Hoy dicen una cosa, mañana me desdigo, digo esto a ver cómo las reacciones que genera, y si veo que hay mucha contestación, pues recojo vela. De todas maneras, a mí del tema de las eléctricas, esa libertad a la que se refería Abel, sin regular, efectivamente lleva a que las empresas se pongan de acuerdo a la hora de establecer la subida y de establecer tarifas. Ojo, porque esos acuerdos, si no en las eléctricas, en las empresas de hidrocarburos, han tenido sanciones económicas, sanciones europeas. Ha habido sanciones que les han puesto a determinadas empresas de combustible, de hidrocarburos, por ponerse de acuerdo para subir el precio del producto. También le podría ocurrir a las eléctricas. Pero a mí de todo este tema hay una cuestión que me preocupa soberanamente. Resulta que los dos presidentes, los dos primeros
mejor dicho, el segundo y el tercer presidente de la democracia, una vez que han superado la ley de la incompatibilidad, esa de que cuando dejan el cargo no pueden pertenecer a empresas, no sé si son 2 o 4 años, cada uno está en una empresa energética. Felipe González un consejo de administración, en un consejo de administración y Aznar en otro. A mí lo que haga Aznar me da exactamente lo mismo, pero el otro me duele y me jode soberanamente, porque es de estas cosas que no te esperaba y que te rompe los esquemas. Las leyes estas que ahora se están aplicando y la regularización del déficit tarifario no es ahora, esto viene de muy atrás, está planificado de irlo amortizando desde hace tiempo. No sé si desde antes o después de que estos señores formaran parte de los consejos de administración de las 2 grandes eléctricas de este país. Pero a mí, ya digo, esas cuestiones me producen incluso ansiedad. En el caso de Felipe González, cojones, yo, de un socialista que ha sido referente de muchas personas, tuvieran la ideología que tuvieran, eso, y ahora, todo esto, los habilidosos, estos que le dan la vuelta a todo, van a decir, pero ¿de qué cojones habláis si el presidente, si Felipe González está en la eléctrica, ahora sube la luz? Aguantaros. Esto muchas, es lo que decía Abel, que no ha sido solamente este gobierno o un gobierno de derecha el que está tomando estas decisiones para favorecer a las eléctricas, sino todos los gobiernos. Estamos en manos de las grandes Yo creo que ahí, empresas. efectivamente, la ley de incompatibilidades con los expresidentes debiera ser mucho más dura. Claro. Y de hecho, si reciben ya un sueldo del Estado a perpetuidad, porque lo tienen hasta que el día que se mueran los presidentes de nuestra democracia, ¿por qué tienen que estar presidiendo otros consejos de administración y estar y si no, que renuncien al sueldo público, a la escolta y a todos los parabienes que el Estado le proporciona? A esa familia que le van a cortar la luz porque no tiene para pagar el recibo y que se la van a cortar, seguro, ya intercederá el ayuntamiento, lo que sea, y que van a tener que acudir otra vez al brasero de Picón con la badila y la fardilla camilla, que le expliquen que le van a cortar la luz a sus niños y que en determinados consejos de administración hay un señor que teóricamente es de los suyos. Ya, Paco, pero es que el problema está en que hemos llegado a entender que los países no son la suma de los intereses de los ciudadanos, uno a uno. El liberalismo. Hemos llegado a entender que los países tiran para adelante si hay grandes empresas que generan muchos beneficios, eso hace que el país sea más rico y nos hemos olvidado de que para que un país sea rico, todos los ciudadanos tienen que tener lo necesario. Si no lo tienen, el país se llamará, no tendrá deuda, tendrá la deuda mínima, tendrá lo que tenga, pero desde luego será un país en el que no merezca la pena vivir. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es estar en un país donde merezca la pena vivir y para eso no tenemos que dejar a nadie, absolutamente a nadie atrás. Desamparado, claro. No sé si lo entiendo. Donde efectivamente no haya esas diferencias sociales que se están agudizando cada vez más en estos últimos años. Bueno, nos tenemos que ir. Simplemente, si fumáis cigarrillos electrónicos, sabéis que la ministra Mato va a regular el uso de estos cigarrillos electrónicos. Parece ser que también el Estado quiere su parte de la tajada de esta moda que se ha puesto ahora, ¿no? Bueno, yo la verdad es que sí, que tengo una pipa para fumar, le echo allí cereza y kiwi y un montón de cosas. No entiendo yo por qué eso será malo. En principio decían que era malo, lo decían los tabaqueros, es decir, las grandes empresas tabaqueras porque perdían cierto negocio. Incluso los de los estancos también decían, eso es muy malo, te puedes coger cualquier cosa. Luego cuando ellos ya lo han empezado a poder vender también en los estancos ya no me lo dicen, eso me lo decían antes, ¿no? Con lo cual, esto es una lucha de intereses y me imagino que la ministra Mato, que ya tiene demasiadas cosas de las que preocuparse como para meterse ahora con el cigarrillo electrónico,
Pues bueno, la gente fumará el cigarrillo electrónico cuando quiera, como le parezca, y nos harán lo de siempre, es decir, nos van a prohibir y prohibir y prohibir y prohibir, porque parece que una cosa es que te curen y otra cosa es que te estén todo el santo día diciendo cómo no te tienes que poner mal. Oiga, mire usted, ¿no? Si yo pago mi seguridad social para que me curen, no pago mi seguridad social para que me estén diciendo todo el día que no me ponga malo, porque llegará un día en el que, bueno, pues nos sentaremos todos a la puerta de casa y, bueno, seremos tan insolidarios que cuando nos muramos no tengamos nada que darles a los gusanos para que puedan comer algo. Joder, vamos a ir tan puros allí que no va a pasar nada. A mí esto del tabaco no soy el más indicado para hablar, porque soy un fumador de paquete largo, casi paquete y medio diario, y entonces pues, pero esta ocurrencia, bueno, pues a lo mejor se me ocurre que si la hubieran sacado antes, lo hubieran rodeado, adornado con otras cuestiones, a lo mejor el don Vito Corleone de Alcorcón, que quería instalarse en Alcorcón, me han dicho, a lo mejor se lo hubiera pensado. Bueno, Adelson. Bueno, sí. ¿Te refieres al de los casinos? El de los casinos, sí. Pero os digo la pinta, perdón seguramente es un tío fenómeno, pero tenía pinta de Vito Corleone, la pinta física, ¿no? Seguramente hace donaciones para la UNICEF y sea un tío maravilloso, pero la pinta... No me lo creo, no me lo creo yo. La pinta, no lo veo dando a UNICEF. La pinta que tenía era de Don Vito, ¿no? Del típico Don Vito del Padrino. Y a lo mejor se lo hubiera pensado. Parece ser que esa cuestión no es solo por el tema de poder fumar en el casino. El tío quería que manda cojones, que si tenía pérdida que la pagáramos nosotros. Eso era revertir pérdidas, se llama eso. Pero aquí ya el castellano ha encontrado palabras para todo. Es decir, en lugar de decir que le pagues por todo, él dice, no, quiero revertir las pérdidas. Que eso se lo dice a una persona normal y dice, bueno, pues, vale. Pues a lo mejor era mejor. Por eso digo, dicho así, ¿no? Revertir. Yo también quiero revertir pérdidas. El tío es un lince. Tenemos una lengua tan rica, ¿verdad?, que permite estas... El tío debe ser un lince, debe ser, y parece que ahora que no es eso solo, es que parece... No, es que hay 40 bancos internacionales que le han denegado los 5.000 millones de euros que le hacía falta para iniciar al sureste asiático, por ahí se va a instalar, sí. Con lo cual, lamentablemente para España y sobre todo para la Comunidad de Madrid... Bueno, no crees que perdamos. Ha tenido dos palos seguidos, el de la Olimpiada y el del casino de Eurovega ese. Bueno, y un tercero para el presidente, ya personal, porque ha sido imputada su mujer. Bueno, deberemos felicitar las Pascuas, ¿no? Yo creo. Sí, ya nos vamos y hay que... Lógicamente, a todos los espectadores que nos ven, bueno, que pasen unos días buenos, en familia o fuera, cada uno como quieran, pero que esperemos que a la vuelta, porque haya pasado algo, hayamos salido de la crisis, es decir, que por lo menos nos quiten la S y se quede en crisis, por lo menos. La S, ¿no? Yo también, que tengan, los que tengan la suerte de poderse reunir en familia y celebrar estos días, cada uno a su manera, pues que se lo pasen lo mejor posible. A mí personalmente estas fiestas siempre me han deprimido, siempre me deprimieron, pero porque, no sé, por razones diversas, pero los que tengan la suerte, pues con mis nietas, pues pasarlo lo mejor posible, y para el año 2014, pues que sea una mijita mejor que el 13, los que no somos supersticiosos, porque dice que ser supersticioso trae mala suerte. Pues el 13 es la leche, ¿no? Ha sido uno de los peores años que yo recuerdo, y que solamente con que sea un poco mejor ya vamos a salir ganando. Ya será mejor. Así que muchas felicidades a todos. En cualquier caso, hay un discurso bastante optimista por parte de todos para el año 2014. Esperemos que ese augurio se convierta en realidad. Abel, hasta el año que viene. Felices Pascuas, felices Navidad. Felices fiestas, igualmente. Paco, igualmente, Fran, muchas felicidades. Que disfrutes, ánimo con la Navidad, que hay que disfrutarla con los nietos, que es la alegría. Y enhorabuena por tus programas. Sigo no al que no tengo más remedio, acudo, sino todos las picotas.
y cada vez tiene más audiencia. Estoy comentándolo por la ciudad, por Mérida, cada vez la gente me habla. La de ayer fue interesantísima con lo de los presidentes de las asociaciones de vecinos, y así que enhorabuena porque muy bien. Vamos en ese camino, poquito a poco y de forma progresiva. Así que esperamos a ustedes verles precisamente con esa cita con la que nos ha dejado Paco. Mañana con otra edición de La Picota. Gracias, Abel, gracias, Paco, y a ustedes les deseamos una muy buena noche. Les esperamos mañana.